Efesios capítulo 5, verso 1. Gloria sea el nombre de Dios. Si lo hemos hallado, decimos amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la santa palabra de Dios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Sí que son tiempos difíciles, sí que son tiempos, como hablaba el siervo del Señor, donde a través de este sistema, decimos sistema humano porque es un sistema gobernado por el diablo, donde utiliza a aquellos que no conocen a Dios y que pertenecen como dice la Escritura también, a los hijos de desobediencia, por el cual están invadiendo a través de medios, de muchos medios, por medio de información que van entrando por los oídos y por los ojos a los niños. Y por experiencia propia, y los que somos padres estamos atentos a lo que nuestros niños están aprendiendo aún en las escuelas, y de a poquito le tenemos que ir aclarando muchas cosas. Ellos vienen con preguntas y escuchamos que dicen cosas que nosotros no les enseñamos, y entonces nosotros tenemos que salir al encuentro de ellos y enseñarle conforme a la verdad de Dios. Esta es nuestra tarea como padres, y si nosotros estamos atentos y seguiremos estando atentos, veremos que esta tarea no va a cesar. Las cosas que ellos van a ir adquiriendo, aprendiendo del mundo, nosotros por medio de la palabra del Señor la vamos a tener que ir derribando, haciendo que salgan de su cabeza, de su mente, y así ellos también crezcan en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. En este mundo donde nosotros no vivimos, es un mundo totalmente donde, como siempre Dios nos dice, la maldad ha aumentado de una manera que nos asombra y nos seguirá asombrando. Y nosotros vemos que a pesar de que el mundo ha cambiado en muchas cosas, las cosas que sucedían en el tiempo de los hermanos de Éfeso, y en ese tiempo donde el apóstol Pablo empieza a hacer los viajes misioneros, donde se establecen distintas iglesias, distintas congregaciones, era un tiempo donde las ciudades generalmente estaban gobernadas por los romanos, y era un tiempo donde había bastantes persecuciones hacia los cristianos. Pues por eso decimos nosotros, no fue un tiempo fácil para defender la verdad. Sin embargo, la palabra del Señor llegó a los hermanos de Éfeso, y así a las iglesias llegaron diferentes cartas que, por la gracia de Dios, hoy nosotros tenemos la palabra del Señor con estas cartas. Así que la vida que nuestros hermanos vivieron en ese tiempo fueron tiempos muy difíciles, tiempos donde muchos tuvieron que dar su vida por la verdad, muchos tuvieron que entregar y ver cómo aún mataban a sus parientes, a sus hijos, a sus esposas, y aún la vida de ellos mismos. Hoy ese tiempo, por decirlo así, no es muy común, pero sí sucede aún en varios países en el mundo, donde también están matando a los cristianos y los encarcelan y lo torturan, y a muchos le buscan que blasfemen el nombre del Señor, y no hay ninguna diferencia en cuanto al tiempo han pasado nuestros hermanos. Entonces se cumple la palabra del Señor, donde dice los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros? Que en medio de esta generación maligna y perversa, como Dios nos hablaba hace poco, nosotros que no somos de las tinieblas y que somos de la luz, nosotros somos los encargados de mostrar y manifestar lo que somos delante de los hombres. Por eso la tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios, como iglesia, va a ser una tarea ardua, la cual no se va a poder detener, y así como aumenta la maldad, la iglesia también va a tener que ir aumentando en cuanto no solo a conocimiento, sino también en cuanto a manifestación de vida. Pero vamos a abrir primero las Escrituras en Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29, versículo que por ahí también lo sabemos de memoria.
Versículo 29 del capítulo 8 de Romanos dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué Dios lo muestra aquí? Primeramente, que Dios nos conoce bien. Amén. Que Dios nos conoce de la eternidad y nos conoce en Cristo Jesús. Y que para Dios nosotros somos bien conocidos, y que nos conoció en Cristo Jesús desde la eternidad. Y en cuanto a su propósito que Él planeó desde lo eterno, dice que nos predestinó para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo amado, o sea, conformado a la imagen de aquel que es su Hijo Jesucristo. Esto quiere decir que a través de una transformación de vida, mediante situaciones y distintas cosas que nosotros vamos padeciendo o vamos pasando en este mundo, nuestra vida cada día se tiene que asemejar más a su Hijo Jesucristo. La palabra semejante significa alguien que actúa de la misma manera, alguien que es igual, alguien que es parecido y actúa de la misma forma y tiene la misma conducta, tiene las mismas acciones y casi no hay diferencia. En el orden natural nosotros podemos encontrar diferentes cosas que podemos decir, bueno, esto es semejante a esto es semejante a lo otro, es parecido, pero nosotros no hablamos de cosas naturales, nosotros estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de una vida cuya naturaleza es la naturaleza de Dios. Y si Dios nos ha dado su naturaleza en cuanto a lo que nosotros somos, ¿qué diferencia hay de lo que es Cristo nuestro Señor y de lo que es Dios? Nosotros nos miramos a través de las Escrituras y nosotros decimos, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su Santo Espíritu. Ahora Dios nos dice a nosotros que a través de su Santo Espíritu tenemos vida y vida en abundancia, que ya no estamos más esclavos del pecado, que por su Santo Espíritu nosotros ahora podemos manifestarnos conforme a lo que somos, y somos hijos de Dios. Por eso dice, para que sea el primogénito. Antes era el unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y luego pasa a ser el primogénito. ¿Cómo Dios lo hizo esto? La única manera en su sabiduría por la cual ningún hombre nunca lo pudo haber hecho es adoptándonos como hijos de Dios. Adoptándonos con los mismos privilegios que tiene su Hijo Jesucristo. Esto es algo legal que en algún momento, si Dios nos permite, algún día lo escucharemos, lo que es la adopción en Cristo Jesús. Pero es algo legal. Es algo que es manifestado a las potestades que nosotros no vemos, pero que sí lo saben, lo entienden, porque si Dios lo revela a nosotros, esto lo escuchan los ángeles, esto lo escuchan las potestades de maldad, lo escuchan todos. Ahora, nosotros lo que somos, lo que tenemos que estar seguros bien lo que somos, nosotros somos hijos de Dios y Dios nos conoce bien, nos conoce de la manera en la cual nosotros podemos abrir las Escrituras. Vivamos ahí a San Juan capítulo 1, verso 12, donde Dios nos dice que nosotros no somos personas naturales, sino que sucedió algo maravilloso para que nosotros hoy seamos lo que somos. Para decir que Dios conoce bien a los que son suyos. Dice versículo 12 del capítulo 1 de San Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esto es lo que hablaba el día de jueves otro pastor. Para los que vinieron, hubo algo que tuvo que suceder para que nosotros tengamos esta potestad, esta autoridad para ser hechos hijos de Dios, y es que nosotros creamos. Para que nosotros creamos, Dios nos tuvo que dar vida, nos tuvo que hablar, nos tuvo que proveer de la fe que nosotros necesitamos para poder creer en su Hijo Jesucristo. De ahí poder ser adoptado hijo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea que no tiene participación humana en esto. Somos engendrados. La palabra engendrar quiere decir procrear su propia especie, o sea que nacimos de Dios, nacimos del Espíritu y renacimos por la palabra de Dios, y hoy somos todo lo que Dios dice. O sea que tenemos la naturaleza de Dios, salimos de Dios, y para Dios somos bien conocidos, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Entonces esto es maravilloso.
Esto para que nosotros pensemos cuál obra que por tiempos a nosotros estaba velado a nuestros ojos, pero que hoy, en este tiempo y en el tiempo cual Dios nos reveló su palabra, hoy lo podemos tener bien en claro. Y entonces nosotros decimos, no hay excusas para decir que no sabemos quiénes somos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros estamos en ignorancia, nosotros tenemos que reconocer que todavía éramos pecadores delante de los ojos de Dios. Y tomando ocasión de la ignorancia, el diablo nos engañaba y llevaba a los creyentes de un lado para el otro y bueno, hacía sus cosas el diablo engañando a los creyentes. Pero cuando vino la verdad, vino la revelación de la palabra del Señor, todo el engaño, todo lo que era mentira, todo lo que para nosotros nos fue perjudicial espiritualmente hablando, todo eso que fue quedando de lado, porque empezamos a adquirir armas para que nosotros podamos defendernos de la acechanza del diablo. Hoy nosotros nos presentamos delante del diablo y sabemos quiénes somos. Somos personas espirituales creados en Cristo Jesús. Somos la nueva creación y como Dios nos enseñó hace poco, la forma en que nosotros nos defendemos es escrito está. Escrito está en la palabra de Dios, escrito está, y el diablo dice que huye de nosotros. Así lo hizo con el Señor Jesucristo, así lo enfrentó nuestro Señor Jesucristo, siendo tentado por el diablo, y se defendió de la manera que tenía que defenderse, con la palabra de Dios. Entonces, nosotros decimos, bueno, somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué hacemos en este mundo? ¿Qué hacemos en este mundo? Nosotros decimos, son una generación maligna y perversa, gobernado por el diablo, gobernado por Satanás. Todo el mundo está bajo el dominio del diablo y ellos no se pueden escapar. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros en medio de esta generación maligna y perversa? Dios es nuestro Padre. Volvemos a Efesios capítulo 5, verso 1. Dios es nuestro Padre. Ahora, ¿podemos nosotros llegar a vivir una vida plena y completamente como verdaderos cristianos? ¿Podemos llegar a alcanzar la semejanza en cuanto a conducta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Alcanzaremos a desarrollar todas las virtudes que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo en esta vida tan gloriosa que hemos recibido de parte de Dios? ¿Podemos alcanzar a hablar con tal sabiduría que el mundo se maraville de lo que sale de nuestra boca? Algunos han dicho no. Algunos no quisieron afrontar este compromiso y dijeron que esto era imposible que se lograra en la tierra. Que Dios hiciera esto con un hombre natural, con un hombre común y corriente. Muchos dijeron que esto era imposible. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Y a su palabra nosotros no podemos dudar. Dios nos dice a nosotros que fuimos engendrados por Él, que tenemos su naturaleza, que Dios de la eternidad nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos glorificó, nos exaltó, nos dio toda la gloria de su Hijo, y dice que nosotros vamos a alcanzar a manifestarnos como es Cristo nuestro Señor. Si nosotros tenemos a Dios como Padre y nosotros somos sus hijos, nosotros por naturaleza humana podemos hacer una comparación en cuanto a los hijos que tenemos. Muchos han sacado rasgos nuestros y hay gestos y hay maneras que ellos tienen de manifestarse que son muy parecidos al padre o a la madre. Nosotros en casa nos damos cuenta de un gesto que tiene Josías que hace que yo lo hago y que a mí por ahí yo lo hago y no me doy cuenta, pero por decirlo así es parte de mí por ahora, pero es algo que frunce los ojos así y yo a veces lo hago y sin darme cuenta y él también lo hace. O sea que hay cosas que nuestros hijos hacen por naturaleza que tienen rasgo de nosotros porque salieron de nosotros. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios y por naturaleza, ¿nosotros qué tendríamos que decir? Porque la palabra de Dios nos manda a nosotros, es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo no hablaba el día domingo acerca de las obras, acerca de que la evidencia de las obras manifiesta algo y da a conocer algo, da a conocer que nosotros somos de Dios.
Más seguro que dentro de poco Dios nos va a hablar acerca de los frutos, que también habla de esas cosas. Del fruto, dice, son metáforas de obras. Y dice, siendo el fruto la expresión visible, siendo la obra la expresión visible de algo. Dice, del poder que actúa interiormente en uno. Y que ese poder tiene un carácter. Pero eso ya hablando de fruto. Ahora, hablando de nosotros, hablando de lo que Dios nos quiere decir en este día, que nosotros podemos llegar a ser verdaderos imitadores de Dios como es nuestro Padre. La palabra imitar significa, en el griego, no lo voy a nombrar, pero le voy a decir así, significa mímicas, copia y semejanza. Ahora, nosotros tomamos la palabra y decimos, bueno, Dios nos tuvo por fiel, somos una copia original de Dios, salimos de Dios, y la semejanza con la cual nosotros podemos hablar es que un día llegaremos a manifestarnos de tal manera. No sé si el día domingo se tocó el pasaje ese donde Dios nos dice a nosotros que Él dice que está en Cristo Jesús, debe andar como Él anduvo, por naturaleza. Por naturaleza tiene que ser así. Ahora, por naturaleza, nosotros podemos llegar a ser imitadores de Dios. Si Dios para nosotros es aquella persona que por relación es bien conocida por nosotros, no habría ninguna excusa para decir no podemos imitarlo. El problema es que si nosotros decimos que conocemos a Dios solamente por las Escrituras y no por relación, voy un poco rápido por el tiempo, pero si nosotros decimos que hay muchos cristianos en este tiempo que dicen que conocen a Dios, más bien nosotros tendríamos que decir que conocen de Dios, por la Biblia, por las Escrituras. Ahora, no podemos ver por el pasaje que siempre tocamos, en el cual el Señor le dice a aquellos, nunca os conocí, los rechazó, nunca los conoció. Ahora, nunca tuvieron relación con el Señor Jesucristo, sin embargo, actuaban como cristianos. Ahora, hay muchos en este mundo que dicen, sí, yo conozco a Dios, yo le conozco y sé quién es Dios, pero solamente le conocen por las Escrituras. Ahora, conocerle a Dios por relación es otra cosa. Un ejemplo natural, nosotros como padres, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Los tenemos todo el día juntamente con nosotros y capaz que no por el trabajo, pero cuando estamos con ellos, ¿qué es lo que le enseñamos? ¿Lo malo? ¿Lo que es no provechoso? No, al contrario, le enseñamos lo bueno y corregimos cuando ellos hacen lo malo. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos relación con ellos, es algo que nosotros estamos viendo, que hay que corregirlo y bueno, no queda otra, hasta el punto que a veces hay que pegarle unos chirlos para que se corrijan de una vez. Hay una disciplina en el hogar también. Ahora, nosotros somos hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios que conocemos a Dios solamente por las Escrituras. Conocemos a Dios por relación que tenemos con Él. Entonces no tenemos excusas. Para los que somos Dios, nosotros no tenemos excusas, porque la palabra es sed. Y esto es un verbo presente que siempre implica algo que se aplica en un continuo, en un tiempo continuo. Y no es que se estanca en un tiempo y se deja de ser hijo de Dios y cuando uno quiere empieza a ser hijo de Dios de nuevo y se manifiesta como hijo de Dios. Por eso dice sed. Ahora, ¿cuál es la palabra que nosotros podemos utilizar para asemejarnos a esto? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de Dios. Ahora, la autoridad, la potestad, el compromiso que nosotros tenemos de manifestarnos como hijos de Dios está relacionado con esta palabra. Sed pues, por cierto, de la manera, imitadores de Dios. Ahora, ¿quién es capaz de imitar a alguien que no conoce? ¿Quién es capaz de copiar a alguien que no conoce? Yo no podría copiar a alguien que no conozco, o sea, no me saldría porque no conozco a una persona, no sé, por decirle a una persona conocida, a un político de acá de Gualeguay. Yo no le podría copiar nunca porque no conocer lo que habla, no sé cómo se manifiesta, no sé su clase de vida. Ahora, alguien que nosotros conocemos, que es nuestro Padre Celestial, que tenemos relación con Él, que no solamente le conocemos por la Escritura y todo lo que Él ha hecho en favor de la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no tenemos la autoridad nosotros de imitarle a Él en cuanto a obra, en cuanto a manifestación de vida, en cuanto al hablar? El hombre no conocía a Dios, sin embargo dice que el Hijo del Hombre lo dio a conocer y Él es la imagen del Dios invisible.
O sea, lo que estaba oculto por siglos y edades, de repente apareció nuestro Señor Jesucristo en la escena de este mundo y dio a conocer al Dios que nadie vio. ¿Y qué mostró? Mostró su conducta, mostró su ley, mostró su justicia, mostró la voluntad del Padre, hizo todo conforme a lo que estaba escrito acerca de Él. Y Él dijo, el Padre me conoce y yo le conozco a Él. De Él he salido y a Él iba a volver. Entonces, nosotros que somos hijos de Dios, ¿podemos llegar a ser buenos imitadores de Dios como hijos amados? Vamos a San Mateo capítulo 5, verso 43, donde en el Sermón del Monte el Señor Jesús empieza a enseñar a la multitud. Le empieza a enseñar a la multitud que le seguía. Un poquito más atrás, en el verso 12 del capítulo 4, el título es donde dice Jesús principia su ministerio. Y la gente ya le empezó a seguir. En el versículo 43 del capítulo 5 de San Mateo, fíjese lo que dice. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. La ley decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero sin embargo ahora Dios enseña que nosotros, el hombre, le enseña a la multitud, nuestro Señor Jesucristo, que debían amar a sus enemigos y bendecir a los que maldicen. Ahora, para no redundar tanto, lo que está hablando es acerca del carácter de Dios. Está hablando acerca de la justicia de Dios, porque tenía que tener un cambio de conducta. La ley decía algo, pero luego el Señor Jesucristo enseña que debía ser de otra manera. Ahora, estaba hablando acerca del amor, estaba hablando acerca de hacer algo que difícilmente alguien puede hacer humanamente. Amar a un enemigo, bendecir a quien le persiguen. ¿No son situaciones que muchas veces nosotros tenemos que pasar en este mundo? Con el resultado que en el versículo 45 dice, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, esto no depende de cuántas cosas nosotros tenemos que hacer para poder llegar a ser hijo de Dios. Jesús le hablaba de esta manera porque la multitud que le seguía, muchos le seguían para conocerle y para poder recibir algo de nuestro Señor Jesucristo, pero la multitud no tenía el Espíritu Santo de Dios, no eran hijos de Dios. Pero a nosotros sí, hoy Dios nos puede hablar de que sí nosotros podemos hacer todas estas cosas porque somos hijos de Dios. Si Dios amó de tal manera, nos amó de tal manera, nosotros también podemos amar de una manera que no podemos a nuestra mente, a nuestra imaginación o a nuestro conocimiento, no podemos llegar a alcanzar la totalidad de qué manera nosotros podemos llegar a amar. Por cuanto el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo que nos fue dado, o sea que Dios nos lo dio todo su amor, y hablamos de un amor que no tiene medida, que no se puede medir, es inagotable. Pero él hablaba de esta manera, para que la justicia del amor se manifieste en aquellos que obraran de esta manera. Estaba hablando de lo que es hacer bien a otro a pesar de que la otra persona no actúe de la misma manera con nosotros. Nosotros, no sé si todo, pero hemos pasado diferentes situaciones donde hemos recibido maltrato, hemos recibido injuria, hemos recibido desprecios aún de nuestros familiares por seguir al Señor. Sin embargo, de repente Dios nos dice que nosotros tenemos que amarle. Dios nos dice que tenemos que perdonarle. Dios nos dice que tenemos que sobrepasar y sobrellevar la ofensa de aquellos que nos ofenden y ser agraviados, sufrir el agravio. Ahora, no es fácil, sabemos que no es fácil, pero sin embargo, Dios nos dice a nosotros
que podemos ser imitadores de Dios como hijo amado, imitando ese amor tan glorioso, ese amor tan maravilloso, ese amor que no se puede escribir en su totalidad el significado de ese amor en cuanto a palabra y describirlo. Es un amor que excede a todo conocimiento. Sin embargo, algo sí nosotros podemos hacer, actuar de la manera que actuaría nuestro Dios. De la misma manera que actuó nuestro Señor Jesucristo en este mundo. De la manera que Él sobrellevó lo que tuvo que pasar estando en un cuerpo semejante al de nosotros, que aún vino a su pueblo, vino a Israel, y aquellos que pertenecían a su pueblo le despreciaron, le rechazaron. Venía a ellos, a las ovejas perdidas de Israel, sin embargo su pueblo no le recibió. Ahora, Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este éramos nosotros. Jesús enseñó a la multitud acerca del amor hacia los enemigos. Y nosotros éramos enemigos de Dios. Por naturaleza éramos enemigos de Dios. Por naturaleza nosotros nunca buscamos a Dios y siempre le rechazamos a Él. En ignorancia, porque no le conocíamos y cuantas cosas que, ya nosotros conocemos, estando en esta condición de pecado y de pecadores, no le conocíamos a Dios. Esto sucedió desde el día que Adán pecó y todos los hombres, por causa de ese pecado, todos los hombres murieron, la condenación vino a todos los hombres y todos los hombres vivieron haciendo su vida a espalda de Dios. Ahora, nosotros éramos enemigos de Dios, sin embargo, Dios dice que mostró ese amor para con nosotros, que estando en la condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Y éramos enemigos de Él, y Él murió por nosotros. Él murió de tal manera que nos amó, que entregó su vida por aquellos que éramos sus enemigos. Entonces el amor de Dios no solo fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo, sino que fue manifestado en la cruz del Calvario. No quedó solamente en palabras. No quedó solamente en palabras que fueron para la multitud, sino que de luego Él lo demostró, amando a la humanidad, amando a los hombres y yendo a la cruz para salvarles, para amarle de tal manera para que todo aquel que en Él crea luego sea salvo y tenga vida eterna en Él. Y nosotros, siendo enemigos de Dios, hoy estamos sentados delante de su presencia. Por eso decimos, qué tan grande es el amor de Dios, qué tan grande y maravilloso es ese amor que se manifestó de tal manera para con nosotros. ¿Por qué no lo hizo con todo? ¿Por qué no lo hizo por toda la humanidad? ¿Por qué no lo hizo para con todos los hombres? ¿Por qué no le dio el privilegio de creer a todos los hombres? ¿Por qué aún las Escrituras nos dicen a nosotros que murió por todo el mundo? Pero sin embargo vemos que está hablando acerca de individuos que viven dentro de un sistema. Y en este mundo Dios escogió, Dios eligió, Dios llamó, Dios predestinó. Y en el tiempo determinado Dios nos hablaba a nosotros, y nosotros por gracia y misericordia de Él, estando nosotros muertos en nuestro delito y pecado, nos dio vida. Y nos dio la oportunidad de poder creer. Y para todos los que creen hay algo que sucedió, que fue el resultado de que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Salvación eterna, redención eterna para nosotros. O sea que no hay oportunidad de que nosotros nos perdamos. No hay oportunidad, no hay lugar por nosotros podamos escaparnos de esta salvación tan grande. No hay una puerta por donde alguien puede llegar a elegir, decir, yo no quiero ser salvo y salgo de esta puerta y me voy de nuevo al mundo. Eso es imposible. A menos que una persona se vuelva apóstata, rechace la gracia de Dios. Pero de tal manera Dios nos amó a nosotros, que también nos dejó este ejemplo y este mandato. San Juan capítulo 13, verso 34. San Juan capítulo 13, verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. Amén. Ahora, un nuevo mandamiento doy. El mandamiento ya estaba, pero lo que le agrega a nuestro Señor Jesucristo es la dimensión, por decirlo así, la medida que nosotros debemos de tener siempre presente de cuál fue la manera en que nuestro Señor Jesucristo nos amó a nosotros para que nosotros nos amemos los unos a los otros. ¿Cuál fue la manera en la que Él nos amó para que llegase a entregar su vida por cada uno de nosotros? Entonces tenemos que volver a pensar y meditar, porque luego esto conlleva una aplicación en nosotros, donde nosotros vamos a tener que pensar y meditar quiénes éramos nosotros para que nuestro Señor Jesucristo nos amara y muriera por nosotros. Y así, de esa manera, como Él nos amó, nos manda a nosotros que nos amemos los unos a los otros. Él fue el justo que murió por los injustos. Él fue el justo que murió por los pecadores. Él fue aquel que dejó su gloria estando con el Padre y se humilló a sí mismo para venir y encarnarse en un cuerpo semejante al de nosotros. Cuando el hombre no le buscó, cuando el hombre no lo amó, cuando sabemos que no había justo sobre esta tierra, que el hombre siempre le rechazó, el creador de los hombres, y luego la humanidad rechazando a aquel que fue su creador. Ahora, por el tiempo y por la falta de tiempo, no podemos poner todas las cualidades por las cuales Dios nos amó de tal manera. Pero tenemos que ver sí nuestra condición humanamente, estando alejados de Dios. ¿Qué mérito había para que Dios nos amase? Nosotros decimos, ninguno. ¿Qué mérito había en nosotros para alcanzar justicia delante de Dios? Ninguno. ¿Qué es lo que Dios vio bueno en nosotros para que diga, bueno, a este lo voy a salvar? Ninguno. Solamente la gracia y la misericordia de Dios, solamente su amor infinito. Por ese amor tan grande es que nos concedió el poder ser salvos por medio de Él. Que sufriera todo eso, que sufriera en la cruz del Calvario, que sufriera todo lo que padeció a gran precio de dolor por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuánto yo tengo que padecer? Y esto vamos un poquito más adelante. ¿Cuánto yo tengo que padecer? ¿Cuánto yo tengo que sufrir? ¿Y cuánto tiene que ser mi entrega para brindar este amor a los demás? A veces hay que humillar la carne, ¿verdad?, para entregar este amor, porque aunque nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos y amamos a todos, nosotros tenemos que ser realistas y sabemos que este amor en su totalidad aún no se ha manifestado y aún nuestros hechos niegan a veces lo que nosotros podemos llegar a decir con nuestros labios. Y hay cosas que aún tienen que seguir desarrollándose. 1 Corintios capítulo 11, verso 1. 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Cómo llegó? Le teníamos que preguntar al apóstol Pablo, ¿cómo llegaste, Pablo, a ser un imitador de nuestro Señor Jesucristo? Y que nos manda a nosotros ahora que le imitemos a Él. Esto luego se lo escribe a Timoteo, para que Timoteo sea un imitador de Él en cuanto a conducta, en cuanto a fe, en cuanto a virtudes, en cuanto a enseñanza, que le imite a Él. Pero ¿cómo llegó Él a ser un imitador de Cristo? ¿Cómo llegó a ser una copia? ¿Cómo llegó a ser alguien semejante? Y aún no lo había alcanzado todo, se lo dejó bien en claro. No que ya sea un perfecto, dice, pero lo que había alcanzado era suficiente para mostrar que él ya no era un hombre natural, sino que era una persona con una naturaleza nueva y su modo de vida, su conducta, era una conducta espiritual, que tuvo la autoridad de decir, yo soy un imitador de Cristo. En cuanto a semejanza, casi no hay diferencia. Lo vemos a través de las Escrituras y estudiamos la vida del apóstol Pablo y vemos que siempre sirvió a Dios, que siempre sirvió a los hermanos, que no cesó de hacer el trabajo para lo cual Dios lo había llamado y que ese trabajo no fue fácil, que tuvo que padecer y que tuvo que entregar su vida por amor de los hermanos, por amor de Cristo, por amor de la humanidad.
Entonces este amor, brindar este amor, implica un sacrificio, implica una entrega y a veces no es fácil. Entonces nosotros podemos llegar a preguntarnos, ¿cómo es que llegó a poder decir, sed imitadores de mí? Y nosotros podemos llegar a ser imitadores, no solo el apóstol Pablo, de Cristo, ser imitadores de Dios como verdadero hijo de Él. Por las Escrituras yo veo que sí, porque tengo la naturaleza de Dios, porque tengo el Espíritu Santo, porque tengo las Escrituras que día a día me enseña a Dios a través de ellas, porque le estoy conociendo cada día más y más a mi Dios. Empiezo a conocer todo lo que es en cuanto a justicia, en cuanto a santidad, en cuanto a verdad, en cuanto a bondad, en cuanto a virtudes. Voy descubriendo cuál es el significado de cada virtud, de cada fruto del Espíritu. Nosotros hablamos y decimos mansedumbre, longanimidad. Y hay palabras que para nosotros, benignidad, y nosotros las decimos y no sabemos qué significa. Y a veces, al no saber qué significa, no las podemos poner por obra. Nosotros leemos la benignidad de Dios y nosotros ¿qué decimos? ¿Qué pensamos y qué entendemos por la benignidad de Dios? Eso quiere decir que Dios, teniendo toda la autoridad para ejercer un juicio sobre el pecador, para condenarlo eternamente, no lo hizo así. Su benignidad, su amor, su misericordia hizo que tuviera misericordia de nosotros y nos escogiera y nos eligiera y nos predestinara sin merecerlo, solamente por su gracia. Entonces vamos a 1 de Pedro capítulo 1 verso 14. 1 de Pedro capítulo 1 verso 14 dice: como hijo obediente no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. ¿Se puede alcanzar? ¿Se puede alcanzar tan alto grado de santidad? Entendemos que por la palabra santo nosotros decimos, bueno, apartado por Dios, apartado para Él, apartado como instrumento de justicia, apartado con un propósito. Ahora, pero en cuanto a santidad, en cuanto a separación de todo lo malo, en cuanto a santidad, de no participar de las obras de las tinieblas ni la vida de este mundo, todavía nos falta, ¿verdad? Entonces, como hijo obediente no conforméis, nos vuelve a decir nuestro Dios que nosotros somos hijos de Él y no somos hijos de desobediencia, como lo dice ahí también en la carta a los Éfesos, para aquellos que no son de Dios. Nosotros hoy somos hijos obedientes, que no tenemos que conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia y estando en condición de pecadores. Entonces, lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que podemos llegar a ser imitadores de Dios, hijos obedientes y alcanzar una santidad que maraville a este mundo. Porque lo que somos, lo sabemos, lo entendemos y creemos que es así, que tenemos un Padre Santo, un Padre perfecto, un Dios en cuanto a atributos es innumerable. Y nosotros tenemos que imitar a ese Dios. Tenemos que llegar a alcanzar a vivir de una manera justa, santa y piadosa en este mundo de maldad. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar Dios a través de nuestra vida? Evidencia de que somos hijos de Él. ¿Con qué características? ¿Con qué principios? Con un principio dominante que es el amor de Él morando en nosotros. Porque sin el amor de Dios, nosotros no podríamos hacer nada bueno. No lo vamos a leer, pero cuando nosotros aprendemos acerca de la preeminencia del amor, habla acerca de todas las virtudes del amor. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, no busca lo suyo, y empieza hablando de las virtudes del amor. Pero ese amor está en nosotros, y ese amor de Dios no es nuestro amor humano, es su amor morando en nosotros. De labios, como dice Santiago, nosotros podemos decir muchas cosas. Pero Santiago dice no amemos de palabras, sino de verdad. Y eso implica otras cosas. Eso implica ya diligencia en nuestra vida. El carácter de Dios manifestado
hacia el pueblo de Israel. Vamos a verlo en Romanos capítulo 7, verso 12, donde habla acerca de la ley de Dios que le fue dado al pueblo de Israel, que al pueblo de Israel solamente le sirvió para mostrar que eran personas débiles, que eran personas en cuanto a la carne, esclavas del pecado, y que nunca pudieron cumplir con la ley de Dios. En el capítulo 7, verso 12 Romanos dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Para mostrar Dios que su palabra, su ley, su mandamiento, sus ordenanzas es santa en cuanto a su santidad, es justo en cuanto a su justicia y es benigna y es buena, la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo la misma, no solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros. Por eso nosotros hablamos y podemos decir, bueno, los 10 mandamientos, antes cuando éramos chicos nos lo hacían aprender, nos lo hacían repetir, pero ¿cuándo cambió la palabra de Dios? Nunca. La palabra de Dios es su palabra, es verdad, sigue siendo la misma de ayer, de hoy y por siempre, y tiene poder en sí misma. Lo que hizo la ley al pueblo de Israel es mostrarle que era un pueblo bajo pecado y que no podían cumplir con la justa demanda de Dios, y que la ley fue solamente el ayo o el camino, la nodriza para mostrar que toda la solución estaba en Cristo Jesús, para llevarnos a Cristo Jesús, que Él era el único Redentor que nos podía hacer libre de la esclavitud del pecado. Ahora, la palabra de Dios no ha cambiado. Los mandamientos de Dios siguen siendo los mismos y se aplican en nuestra vida y son para nosotros. No robarás, no hurtarás, no dirás falso, te codiciarás. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Todo sigue de la misma manera, no ha cambiado. Eso sigue permaneciendo para nosotros, que somos sus hijos. Ahora, esto se tiene que seguir aplicando en nuestra vida. Y lo va a seguir haciendo Dios a través de los que son aquellos sus hijos. San Juan capítulo 14, verso 23, donde Dios nos muestra a nosotros cuánto le amamos a Él y quiénes son aquellos que verdaderamente le aman y que tienen esta característica. San Juan capítulo 14, verso 23 dice: y Jesús le dijo, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cuál es la característica que tiene alguien que ama a su Señor? ¿Y por qué le ama? Si antes nosotros no le amábamos, estando en condición de pecado, no le amábamos porque no le conocíamos, pero hoy sí nosotros le podemos amar. Y las Escrituras quedan bien escrito que si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero a nosotros. No que nosotros le hayamos amado primeramente a Él. Esto no es así. Para poder amarle nosotros a nuestro Señor Jesucristo, para poder amar a nuestro Dios, Dios no tuvo que dar primeramente su amor. Dios no tuvo que dar primeramente su amor derramado en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Ahora, para mostrar otra característica de cuanto aquellos que dicen que le aman al Señor son aquellos que guardan su palabra, aquellos que aman su ley, que aman su mandamiento, que saben y entienden que su mandamiento es el carácter y la manifestación de la cual nosotros podemos ver que lo que Dios quiso hacer con Israel es mostrar en Israel una conducta diferente de las demás naciones que existían en ese tiempo. Que las naciones sabían que Israel tenía un Dios todopoderoso que lo había sacado de allí de la mano del faraón, que abrió el mar rojo, el pueblo cruzó en seco y los egipcios quedaron allí ahogados bajo las aguas del mar rojo y conocieron esa maravilla y tenían entendido que Israel tenía un Dios todopoderoso, pero en cuanto a conducta, Israel no se manifestó conforme a los mandamientos y las leyes de Dios. En Hebreo dice bien clarito que nosotros no debemos seguir tal ejemplo que ellos tuvieron de incredulidad, de desobediencia, de que estando aún ellos bajo la mirada de Dios adoraban otras clases de dioses. Bueno, pero en cuanto a conducta, nosotros vemos que Israel no se comportó de la manera que tenía que haberse comportado, teniendo la ley de Dios. Para ellos los mandamientos de Dios fueron pesados, fueron gravosos, fueron algo que no podían cumplir. Por cuanto Dios, viendo que ellos sabían
que Dios, sabiendo que para ellos era algo que no podían cumplir, le envió los sacrificios. Pero volvamos, ¿quiénes son aquellos que aman a Dios? Tienen esta característica, son aquellos que guardan su palabra, que guardan su ley. El salmista decía: oh, amo tu ley, de noche y de día, ella es mi meditación. ¿Quién de nosotros puede decir de la misma manera: oh, cuánto amo tu ley, Padre, cuánto amo tu palabra, y cuánto yo retengo tu palabra, cuánto yo guardo tu palabra en mi corazón? ¿Quiénes son aquellos que pueden decirle a Dios estas palabras? No son solamente aquellos que tienen su amor morando en su corazón, aquellos que le conocen a Él, aquellos que no rechazan la conducta de Dios, aquellos que no rechazan el carácter de Dios, que no rechazan su justicia. Hay personas llamadas entre comillas creyentes que no quieren tener relación con Dios, que miran los mandamientos de Dios y lo miran como algo imposible de cumplir. Y a veces no solo eso, a veces hay creyentes que en su pensamiento no quieren cumplir con lo que Dios les enseña. Hay creyentes que se niegan a cumplir con los mandamientos de Dios, porque reinterpretan las Escrituras, porque no están de acuerdo con lo que Dios les enseña. Tienen una manera de ser que va en contra de la justicia de Dios. Ahora, esa persona ama a Dios, está rechazando el carácter de Dios. Le está diciendo a Dios: no quiero ser como tú. Si por medio de la palabra, por medio de las Escrituras, Dios le está enseñando su vida, su propia vida, Dios nos está enseñando su vida, la manera de conducirnos para ser semejantes a Él, y alguien le dice: no quiero ser, entonces no guarda su palabra. Pero no vamos a seguir con eso. Pero sí vemos esta característica. Los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Y para quiénes son fáciles de cumplir? Aquellos que tienen la naturaleza de Dios, para aquellos que fueron engendrados por Dios. ¿Cuál va a ser la evidencia? Y lo voy a repetir. ¿Cuál va a ser la evidencia de eso? Que hay frutos, hay obras que van a manifestar por naturaleza lo que nosotros somos, y va a ser inevitable. Ahora, teniendo tantas oportunidades de manifestar el amor de Dios, ¿quién será aquel que se niegue a brindar ese amor? ¿Quién es aquel que es capaz de rechazar y ser tan egoísta de no brindarle ese amor a los necesitados? Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos hijos de Dios y no bastardos. Nosotros entramos en ese amor. Por eso en Efesios, donde hemos leído, dice: imitadores de Dios como verdaderos hijos de Dios, como hijos amados. No cualquier hijo, hijos amados, amados verdaderamente por Dios. No somos bastardos, hijos ilegítimos, somos verdaderos hijos de Él y amados, de tal manera que si nosotros nos ponemos a pensar cuán grande es el amor de Dios, hasta hoy en día que nosotros estamos en este lugar, esta hora, estos segundos, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios ha perdonado nuestras faltas? ¿Y cuántas veces Dios tiene que tolerar nuestra soberbia, nuestra rebeldía delante de Él? ¿Cuántas veces nosotros tuvimos que pedir perdón por nuestra mala conducta? Y si no lo hemos hecho, tenemos que aprender a pedirle perdón a Dios, porque delante de Él estas cosas no pasan por alto. Queda bien escrito, y creo el pastor Raúl habló hace poquito acerca de estas cosas. ¿Cómo es que Dios siempre perdona, pero si entramos en la disciplina de Dios, también Dios castiga, porque Dios es justo? ¿Acaso a nosotros, nuestros hijos, siempre estamos perdonando? Somos tan buenos a veces y más buenos que Dios, que siempre estamos perdonando todo lo que hace, siempre estamos perdonando y nunca le castigamos. Hay madres y padres que parece que tienen tanto amor que le dicen a los hijos: pobrecito, y bueno, así chiquito, pobrecito. Nunca le enseña nada, nunca le hace entrar en una disciplina por la cual, por medio de esa disciplina, el hijo tiene que aprender lo que es bueno. Y Dios nosotros nos dice que nosotros somos hijos amados, porque a todo el que Dios ama, castiga y a veces azota. Y a veces nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que solamente Dios nos perdone. Pero si Dios nos azota, Dios nos castiga y Dios nos hace pasar por diferentes situaciones, es porque nos quiere moldear a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que nosotros reconozcamos su sabiduría y para que nosotros dejemos de lado todo orgullo y toda soberbia, toda altivez que aún nosotros podamos llegar a tener, y reconocer que Él manda desde los cielos y que es dueño de nuestra vida, porque no manda su disciplina porque a Dios le gusta solamente que nosotros pasemos cosas. Al contrario, Dios nos quiere enseñar muchísimas cosas.
y que nosotros arranquemos de nuestra vida muchísimas cosas que aún están morando en nuestro corazón y en nuestra mente. Nosotros le amamos a Él, y si verdaderamente le amamos a Él, amamos su palabra. Y si su palabra viene hacia nuestra vida, es para corregirnos, para enseñarnos, para exhortarnos, para amonestarnos. Entonces, nada ha de desecharse. Nada hay de desecharse, sino que es digno la palabra de Dios de ser recibida por todos. Nos ama de tal manera que hoy nosotros podemos saber y entender que somos verdaderos hijos amados de Él. Versículo 2 del capítulo 5 de Efesios dice, y andad en amor. Esta palabra también, andad en amor, significa una clase de conducta, un camino, una manera de pensar, una manera de manifestarse. O es algo continuo, es algo que no se detiene. Andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué lo expresa de esta manera el apóstol Pablo? Porque no fue fácil solamente decir que nos amaba. No fue solamente decir, bueno, Cristo murió por nosotros de tal manera que entregó su vida, sino que está mostrando que se ofreció, que se entregó, que esto implicó un sacrificio, implicó una ofrenda, que tuvo que dejar de lado lo que Él era como Dios y humillarse a sí mismo. Y esto es para nosotros, lo que nosotros creemos que nosotros somos, como dice las Escrituras, que nosotros a veces tenemos más alto concepto del que debemos de tener. Y a veces pensamos cosas que sabemos y lo que sabemos Dios nos dice a nosotros que aún no sabemos nada. Que tenemos mucho conocimiento y ese conocimiento no es todo el conocimiento que Dios nos quiere dar o que existe, que está en la mente y sabiduría de Dios. No lo es todo. Entonces nosotros debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Debemos aprender nosotros a manifestar este amor. Dos versículos más y terminamos en primera de Juan, capítulo 3. Juan habla mucho acerca del amor. Primera Juan, capítulo 3, verso 16, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces agarramos y nosotros comparamos el versículo que hemos leído en San Juan, donde nos decía, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿De qué manera nos amó? En que puso la vida por cada uno de nosotros. Ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que poner y dar la vida por nuestros hermanos. Nosotros pensamos y decimos, bueno, no, hoy no va a pasar eso. Y lo sabemos aún, el tiempo que falta que nosotros permanezcamos en esta tierra hasta que Dios venga en busca de nuestra alma. ¿Cuántas cosas van a pasar? Pero dice bien claro que esto es nuestro deber, que debemos poner nuestra vida por los hermanos. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿No pasa eso en las congregaciones? ¿No pasa eso a veces en nuestra vida? ¿No pasa eso que a veces nos vemos la necesidad de nuestro hermano porque Dios nos la muestra? Y eso también es algo para pensar, porque Dios no nos muestra la necesidad de otro. O creemos que nosotros lo tenemos todo. O creemos que todos estamos bien y a veces no es tan así. Hay hermanos que pasan a veces necesidades, pero nosotros tenemos, entre comillas, bienes. Y no estamos hablando de riquezas, sino que tenemos a veces algo que hemos guardado ahí y lo tenemos para nosotros y es para nosotros y para nosotros y para nosotros y no se lo damos a nadie, no lo compartimos con nadie ni beneficiamos a nadie con lo que tenemos, porque es nuestro esfuerzo, porque es nuestro trabajo, porque lo conseguimos nosotros, porque lo hemos ganado de nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo, entonces para nosotros. El amor de Dios, no, pero yo no veo a nadie que tenga necesidad. Y entonces nosotros no conocemos a Dios. Y cerramos nuestro corazón a Dios es peor. Cerramos nuestro corazón contra nuestro hermano. Verlo y cerrar nuestro corazón es peor. No verlo a veces ya es una falta. ¿Cómo no verlo? Pero si cerramos nuestro corazón, entonces Dios nos dice a nosotros nuestra vida. O no se ha desarrollado o nos está diciendo que no lo tenemos. El amor de Dios siempre tiene que estar presente en todo lo que nosotros hacemos. Es un principio cristiano que nosotros tenemos, el vínculo perfecto que tenemos para unir todas las buenas obras que se tienen que manifestar en nuestra vida.
No lo busque, lo leo rápido. En 1 Juan capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y nos dice que es el Padre. Y nosotros somos sus hijos, para que seamos llamados hijos de Dios. Seguimos meditando, nosotros decíamos, ¿lo merecíamos o no lo merecíamos? Sin embargo, en Efesios nos dice que fuimos adoptados en Cristo Jesús, hijos suyos de una vez y para siempre. Con todo lo que eso implica legalmente, con todos los beneficios que un hijo adoptado no tiene ninguna diferencia con el hijo legítimo. Tiene todos los mismos beneficios y nosotros tenemos todos los beneficios que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, nos ha dado su amor. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, pero ¿quién le va a conocer a Dios al mundo? Nosotros. ¿Quién va a conocer el amor de Dios al mundo? Nosotros. ¿Quién va a manifestar la bondad de Dios y el amor hacia aquellos que no conocen a Dios? La iglesia, su esposa, la amada de Él. Ahora somos hijos de Dios, nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día cuando le veamos a Él seremos semejantes a Él, seremos una copia exacta de Él. Pero en cuanto a manifestación de vida en esta tierra, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, como buenos hijos amados, no como hijos desobedientes, sino como hijos obedientes a su palabra, que no se equivocan en lo que hacen, que obran en justicia, que obran en bondad y que obran en amor. Que todo lo que hacen es beneficioso para la humanidad, que es beneficioso para nuestro hermano y que no hay injusticia en nuestra vida. Ahora, si el apóstol Pablo llegó a decir que él era un imitador de Cristo, estando en el mismo cuerpo que el de nosotros, ¿cómo nosotros un día también nos llegaremos a hacer y decir de la misma manera que somos imitadores de Él? ¿Nos falta? Nos falta. ¿No lo hemos alcanzado todo? No lo hemos alcanzado todo. ¿Aún no somos perfectos? No somos perfectos. Pero Dios nos dice, sed pues, es vuestro deber, tiene que ser su conducta, tiene que ser su manera de manifestarse conforme a todo lo que yo soy. Le he dado mi espíritu, le he dado mi vida, le he dado mi gracia, le he dado mi capacidad, le he dado mis virtudes. Esos frutos se tienen que manifestar. Si son de Dios, si ustedes son mis hijos, esto no se puede evitar. Por naturaleza, estas cosas se tienen.